La palabra mazmorras proviene del término francés donjon, que hace referencia a la torre central o fortaleza de un castillo, en lugar de una prisión subterránea. En realidad, la palabra francesa para mazmorra es cachot. Esta torre principal, o donjon, solía ser la parte más fortificada de una fortaleza medieval, rodeada de gruesos muros de piedra que tenían pocas ventanas, lo que las hacía ideales para convertirse en prisiones. Durante el siglo XI, los primeros torreones eran principalmente cuadrados, pero con la llegada del siglo XII y la aparición de los arietes, se construyeron torres redondas. Estas estructuras eran más difíciles de dañar y se convirtieron en los puntos más seguros de los castillos. En la Edad Media temprana, el torreón era utilizado por los señores y sus seguidores como alojamiento, y servía como refugio en caso de que el castillo fuera invadido por enemigos. Sin embargo, con el tiempo, se transformó en un lugar de resguardo para prisioneros de alto rango o para objetos valiosos. Eventualmente, la palabra mazmorras pasó a asociarse con cualquier tipo de cárcel dentro de un castillo, aunque principalmente se usaba para describir aquellas que se encontraban bajo tierra. Aunque no fueron originalmente diseñadas con este propósito, estos sótanos resultaron ser espacios perfectos para encarcelar prisioneros. Cuarto mini. Con el tiempo, el término mazmorra llegó a referirse a cualquier tipo de prisión dentro de un castillo, aunque se usaba especialmente para las que se encontraban bajo tierra. Aunque no fueron diseñadas inicialmente con esa finalidad, estos espacios subterráneos resultaron ser lugares ideales para encarcelar prisioneros. En los primeros tiempos medievales, la prisión no era una forma común de castigo. Lo habitual era imponer penas como multas, mutilaciones o la ejecución de los criminales. Sin embargo, durante las guerras, era frecuente la necesidad de mantener cautivos a prisioneros políticos que pudieran ser utilizados para negociaciones o intercambios. No obstante, solo los prisioneros de alto rango eran encarcelados por largos periodos, ya que mantener prisioneros comunes no justificaba ni el esfuerzo ni el costo. Hoy, retrocederemos en el tiempo para descubrir el oubliette, una tortura medieval de un horror indescriptible. Erigido en el siglo IX, el ahora famoso castillo de Pontefract en Yorkshire, Inglaterra, es conocido por su vasto y temible sistema de mazmorras. A lo largo de los siglos, ha sido escenario de numerosos actos de violencia. En 1311, el rey Eduardo II hizo prisionero a su primo Tomás, conde de Lancaster, junto con otros 20 rebeldes, y los encerró en sus mazmorras antes de ser ejecutados. Más tarde, en 1399, después de su rendición ante Enrique de Bolingbroke, Ricardo II fue trasladado secretamente desde la Torre de Londres al castillo de Pontefract. Se cree que fue encerrado en una pequeña mazmorra debajo del torreón, donde, en la oscuridad fría y húmeda, fue asesinado o dejado morir de hambre. Sin importar la causa de su fallecimiento, murió el 14 de febrero de 1400, a los 33 años, abriendo el camino para que Bolingbroke se coronara como Enrique IV. En los últimos años de la Guerra Civil Inglesa, Oliver Cromwell, líder de los parlamentarios vencedores, odiaba el castillo de Pontefract, ya que fue la última fortaleza realista en rendirse. Por esta razón, se propuso destruirla, pidiendo a los habitantes de Pontefract que solicitaran al Parlamento su demolición. Los locales respaldaron con fervor esta propuesta. Para los habitantes del pueblo, el castillo solo representaba un recordatorio de las numerosas ocasiones en que sus casas fueron saqueadas, sus hombres asesinados y sus mujeres violadas por las tropas que se dirigían hacia la fortaleza. La solicitud de Cromwell fue aprobada, y en 1649 comenzaron las obras de demolición del castillo. Hoy en día, las ruinas del castillo de Pontefract siguen en pie, y detrás de los restos de su imponente muralla, a unos 10 metros bajo tierra, descansan sus sombrías y desoladoras mazmorras. Erigido a finales del siglo XII, el castillo de Saint Andrews se encuentra en la costa de Fife, Escocia. Durante las guerras de independencia de Escocia, el castillo fue tomado y recuperado en varias ocasiones por los escoceses y los ingleses bajo el mandato de Eduardo I. En la parte noroeste del castillo se encuentra la Torre del Mar, que funcionó como prisión mientras el castillo estaba operativo. Los pisos superiores se destinaban a alojamiento para los visitantes y a la reclusión de nobles bajo arresto domiciliario. En la planta baja había dos estancias. La primera era una pequeña habitación con una estrecha rendija de ventilación en la pared este. La segunda albergaba la temida mazmorras con forma de botella, excavada en la roca sólida. Este calabozo tenía 7 metros de profundidad, siendo más ancho en la base y estrechándose hacia la parte superior, sin ventanas ni ventilación.
Los prisioneros eran arrojados al fondo de este pozo y dejados allí a su suerte. Ser encarcelado durante la Edad Media no era una experiencia agradable. Mientras que los nobles retenidos como prisioneros de guerra eran tratados de manera relativamente cómoda, la mayoría de las personas sufrían horrores indescriptibles. La violencia era una constante en la vida medieval, y métodos de tortura como el desmembramiento en el potro, la dislocación de dedos con tornillos de pulgar y el uso de hierros candentes eran prácticas comunes. Pero, como si ser encerrado en una mazmorra y sometido a torturas continuas no fuera suficiente, existía una celda aún más aterradora, el oubliette, o cuarto del olvido. Muchos de los prisioneros que fueron arrojados a este foso brutal jamás volvieron a ver la luz del día. El oubliette era un pozo cilíndrico tan estrecho que moverse dentro de él resultaba casi imposible. A menudo, se encontraba bajo tierra, dentro de otras mazmorras, lo que hacía que los residuos y el agua de otros lugares se filtraran, aumentando la humedad y el frío en el agujero. Los prisioneros eran descendidos por medio de una cuerda y forzados a mantenerse de pie en la penumbra, posiblemente sobre los restos y cadáveres en descomposición de los anteriores infortunados que habían caído en ese pozo. Algunos recibían pequeñas cantidades de comida de manera ocasional, con el fin de alargar su sufrimiento durante semanas, otros simplemente eran abandonados allí para que murieran de hambre. Imaginen el pavor psicológico de ver cómo se cerraba la trampilla sobre ellos, sumergiéndolos en una oscuridad putrefacta y sofocante. El término de esta celda proviene del verbo francés oublier, que significa olvidar. Estas prisiones se utilizaron tanto en el Medio Oriente como en Europa, en lugares como la Bastilla en Francia y la fortaleza de Rumeli y Sari en Turquía. La celda conocida como Pequeña Angustia, situada en la Torre de Londres, tenía solo 1,2 metros cuadrados, lo que hacía imposible que un prisionero pudiera sentarse, pararse o acostarse de manera cómoda. Guy Fawkes, el conspirador detrás de la fallida conspiración de la pólvora de 1605, fue encarcelado en este lugar. Numerosos castillos europeos, como el de Combe en Gales y el de Pembroke, también contaban con oubliettes, donde los prisioneros eran privados de comida, agua y luz, quedando a merced del hambre, la muerte y el olvido. El terror que provocaban estas mazmorras es un claro reflejo del sufrimiento que se causaba en la Edad Media.